Bueno chicos, acá continuamos con la térmica, la termomagnética, bien está mal dicho. La termomagnética, cuando ustedes la ven en un tablero de su casa o en cualquier tablero, tiene este formato. Bien, tiene una tecla y en este caso es una bipolar, puede venir con un solo polo. Si nosotros sacamos esta tapita que se ve aquí, lo que vamos a ver en el interior va a ser esto. ¿Qué es esto? Bien, acá lo que les indica es una circulación de aire. Esta es una cámara apagachispas, que significa que se produce un arquito eléctrico. Esto tiene una circulación de aire tal que lo extingue y no pasa nada. Este es el contacto que se abre y se cierra, cerrando o abriendo el circuito. Bien, esto es todo un mecanismo que es mecánico, que es el que hace que el circuito se abre y se cierra. Si yo subo la palanca, esto empuja hacia allá. Entonces se cierra el circuito tocándose esos dos puntos. Bien. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo el cable por acá y viene la corriente por acá. Esto es un bimetal. ¿Qué es un bimetal? Es un material que se contrae o se dilata según la temperatura. Obviamente ese bimetal está calibrado porque si la térmica es de 10 amperes, ese bimetal se tiene que deformar a los 10 amperes de tal modo de accionar este mecanismo y que este circuito se abra. Ahora, si la térmica es de 50 amperes y por acá pasan 10, no tiene que pasar nada. O sea, este material no se tiene que deformar porque tiene que dejar pasar la corriente. ¿Se entiende? Entonces, este es un bimetal calibrado para que se deforme con una corriente que sea mayor a la que está diseñada la térmica, ¿no? Esto de acá es el circuito magnético. El circuito magnético, si ven, en el medio tiene un núcleo. Y como sabemos, en la bobina, cuando le circula corriente, ¿qué pasa? Cuando circula corriente, se genera un campo magnético. Ese campo magnético va a hacer que ese perno, o sea, ese núcleo que tiene en el interior, se desplace. Bien, logrando que cuando se desplace me mueva esta chapa y haga que esto se abra. ¿Se entiende? Si esto se contrae, se viene para acá, esto viene hacia acá y esto se abre. Bien, pero bueno, todo depende la cantidad de corriente. Si yo acá hago circular 10 amperes, por ejemplo, la térmica es de 10 amperes, no pasa nada. Ahora, si yo le hago circular 15, ahí sí tengo que con ese perno activar este mecanismo. ¿Se entiende? Entonces, por eso hice bobina de disparo magnético y bimetal. Este es el símbolo, esta es la manijita, la manecilla le hice, la tecla con la que yo puedo abrir o cerrar la térmica si quiero. Y bueno, acá en este caso el contacto está abierto. Bien, luego vamos a las características que tiene la termomagnética. Dentro de las termomagnéticas hay un mundo, porque no es que haya una sola termomagnética, hay un mundo en precios, en variedades y en prestaciones. Bien. Por ejemplo, las características y de las más importantes es la curva característica de la térmica. ¿Qué es la curva característica de la térmica? Bueno, el tiempo que tarda en reaccionar esa térmica. Bien, este es el tiempo de disparo en milisegundos y esta es la corriente que va a dejar pasar la térmica. Bien, y acá te dice, por ejemplo, si ustedes lo que quieren hacer, dices protección de generadores, personas y cables, una curva B. Si yo quiero proteger circuitos y no personas, con una curva C estoy bien. D y K, bien, para receptores, puntas de arranque y transformadores. Protecciones de electrónicos usan una Z, por ejemplo. Entonces, depende de lo que yo tenga conectado, es quizá qué termomagnética necesite. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué dice acá? Lo primero que dispara, estas son las bandas de tolerancia. Esta es la desconexión térmica y esta es la desconexión magnética. ¿Qué significa? Que actúa primero el térmico y luego el magnético. Bien, uno acompañado del otro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si pasa mucha corriente, el térmico muchas veces se puede soldar. O sea, si el pico es muy grande de corriente, ese material se deforma y se suelda. Entonces ahí es donde actúa el magnético. El magnético es como está
este arte marcial como el judo, creo que es el que te hace las llaves y usa la fuerza al oponente. Bueno, eso mismo hace el campo, la protección magnética. ¿Por qué? Porque mientras más corriente pasa, o sea, mientras más corriente está pasando por esa bobina, es mayor el campo que genera. Entonces es más la fuerza con la que va a intentar abrir la llave. ¿Se entiende? Entonces la protección magnética quizá tarda un poco más en generar el campo, pero cuando el pico de corriente es muy grande, es la que va a hacer que la térmica se abra, que la termomagnética se abra. Entonces me dice acá, por ejemplo, esta es la I nominal, tantas veces I sobre I nominal. ¿Qué significa? Si yo tengo 10 amperes, fíjense que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, 6 veces la nominal. O sea, en vez de estar pasando 10 amperes, me están pasando 60 amperes. Bien, ¿qué pasa cuando me pasan 60 amperes? Ven, acá hay una curva que dice 3,5, 5. Por ejemplo, si es de 10 amperes y se encuentra acá. Si se encuentra acá, fíjense que va a reaccionar en que en este tiempo. ¿Se entiende? 5 amperes voy a reaccionar en este tiempo. Ahora, si yo tengo una C en vez de una B, la C no va a reaccionar hasta este tiempo. Fíjense la cantidad de tiempo más. La B, cuando yo tuve, vuelvo a repetir, me centro en el ejemplo, puedo tener una térmica de 10 amperes. Por un golpe de corriente, por un corto, circulan 60 en vez de 10. Bien, si yo la térmica que puse en mi casa es con una curva B, la térmica va a saltar en este tiempo. Bien, que mayormente son milisegundos. Ahora, si vuelven a pasar 60 amperes y la térmica que yo tengo es la C, fíjense que se va a situar más o menos acá en la curvita esa. Bien, un poquito más arriba. Ahora, si la térmica que yo puse era una D, no se va ni mosquear hasta que llegue acá. ¿Se entiende? Van a ver 60 y miren todo el tiempo que tardó en reaccionar una térmica tipo D con respecto a la B. Bien, entonces, esa es una característica muy importante de las térmicas y se elige según para qué la voy a usar. Porque así como puedes estar en la fabricación de un tablero para casa, puedes estar atrás de, no sé, de una empresa, de una tienda de elementos eléctricos y te dice, deme una térmica de 10 amperes. Si vos le vendes cualquiera, primero que esta no sale lo mismo que esta o que esta. O sea, los precios son distintos. Entonces vos tenés que a veces preguntar para qué la necesita, para ver qué le vas a dar. O si vos tenés que comprar. Bien, si vos tenés que comprar, no es lo mismo que te vendan una B, que te vendan una C o que te vendan una D. El precio va a ser distinto y mayormente te van a preguntar, a no ser que también el vendedor sea un distraído. Pero mayormente el vendedor va a creer que vos vas a querer una domiciliaria, que es la más común que se usa, pero ponele que vos estás en una empresa donde armen tableros eléctricos y por una urgencia, porque no sé, faltó una térmica, te mandan a comprar una en la ferretería o en la casa Masa Electricidad, acá en Mendoza. Entonces, ¿qué pasa? Masa Electricidad, vos vas a pedir una térmica y nunca le avisás que vos venís de una empresa que arma tablero. Vos le decís que necesito una térmica de 10 amperes. Agarrar y te va a una térmica de 10 amperes de las que vende siempre a cualquier electricista o a cualquier señor de la casa que va a cambiar la térmica de su casa. ¿Se entiende? Entonces, a veces es bueno saber esto. Ustedes como técnicos eléctricos tienen que tener esa información de que obviamente existen distintos tipos de térmica. Dentro de las distintas empresas tienen familias enteras de térmica. Bien, dentro de Schneider hay como 3 familias de térmica. Dentro de la familia de Siemens también. Bien, ¿cuáles son las características? Primero, que cumplan normas. Bien, ¿por qué? Porque hay térmicas que cumplen normas industriales y hay térmicas que cumplen normas domiciliares. Bien, domiciliarias. Cada empresa tiene, ya sea Sika, WEG, Schneider, Siemens, tienen su propia familia de productos y de térmicas, que algunas cumplen con el domiciliario y otros cumplen con la parte industrial. Son 2 normas totalmente distintas, ¿bien?
¿Por qué? Porque obviamente para la industria vos necesitas que cumpla ciertos estándares que quizás para la casa no son necesarios, pero para la casa mayormente se tiende a que proteja personas, entonces te piden tiene otro tipo de reglamento, ¿bien? Las corrientes no es que yo necesito 15 amperios y pido una de 15 amperes, no. Vienen obviamente estandarizados. Tenés de 10, 16, 20 y esto se respeta en todas las familias. Bien. Y también la cantidad de polos. Podemos necesitar una unipolar, una bipolar, que es la más común, que tiene monofásicos son una bipolar, una, una tripolar y una tetrapolar. Bien, la tetrapolar es que tengo trifásico y aparte tengo el neutro. Entonces necesito 4 polos. Ahora, si no necesito neutro, porque no sé, es para la soldadora que simplemente tiene los 3 puntos, con una trifásica estoy normal, estoy bien. Bien. Y lo otro es el poder de corte que tienen las térmicas. ¿Qué pasa con las térmicas? Las térmicas pueden despejar hasta un cierto valor, porque obviamente si la corriente, igualmente los poderes de corte son enormes, 10K, 50K, 20K. Cuando me refiero a 10K me refiero a 10 kiloamperes, 50 kiloamperes. Bien, la domiciliaria mayormente es de 10 kiloamperes, porque como el transformador está en la esquina de tu casa, se supone que no te va a llegar, cuando haya un cortocircuito no te va a llegar tanta corriente. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué es importante el corte? Porque si viene mucha corriente, cuando se produce un cortocircuito, ¿qué pasa? El circuito es abierto y empieza a pasar toda la corriente que te pueda dar el transformador. El tema es que si esa corriente es mucho mayor a lo que soporta la térmica, lo que te va a pasar es que se te va a derretir el equipo. O sea, no te va a aguantar el calor. La estructura, su estructura se te va a derretir, o sea, acá se te va a deformar del calor. Por ejemplo, si estás de 10 kiloamperes de corto y vos en verdad necesitas una de 50 kiloamperes, imagínate que son 5 veces más, esto se te funde antes de que vaya a reaccionar. Entonces, más un fogonazo. Entonces, también es importante saber que se pueden elegir por corte, ¿bien? Porque más allá, vuelvo a repetir, que cuando uno va a la ferretería común te vendan una de la casa, que se sobreentiende que tiene 10 kiloamperes de corto, es bipolar, una I nominal, no sé, de 25, 50 como muy grande, es lo que se usa. Vos podés encontrarte con térmicas que tengan otro poder de corte. Y vuelvo a repetir, las familias eléctricas tienen muchísimo de este tipo de materiales, así que tengan presente eso. Bueno, en el siguiente video vamos a seguir con disyuntor.